Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 301 Identidad 6. Las palabras la golpearon con fuerza física, enviándola de rodillas mientras su burbuja de control colapsaba. El viento sopló. Hojas podridas y nieve se esparcieron sobre ella, llenando su nariz con su repugnante olor a moho. Lin Kuei presionó sus manos contra el suelo, negándose aún a ceder por completo bajo la presión. Las palabras de Zixian en su breve discusión le llegaron. Está haciendo que todo parezca aterrador y asqueroso porque, por supuesto, lo es, y eso es suficiente para ti porque lo piensas así. ¿Cuánto de esto fue la pesadilla y cuánto fue ella? Con esfuerzo, volvió a hacer retroceder la tormenta, pero ésta perdió su poder y la arrastró hacia la pesadilla. No era como el robo juguetón de Huizeng, sino un cepillo fregador que lijaba Sui y su testamento. Le dolían los meridianos, le palpitaban las manos y su corazón latía con fuerza en los oídos. Ella había venido aquí, muy segura de sí misma. Tan segura que tenía la solución y que podía afrontar su miedo y rechazarlo, reemplazándolo en su corazón con lo que quería creer. ¡Qué tonto! ¿Desde cuándo el miedo funciona así? La lógica y la razón no eran armas con las que uno luchaba contra las pesadillas. Ella había decidido que estaba equivocada, pero nunca había decidido cómo tener razón. Podía sentir la pesadilla carcomiéndola, metiéndose en las grietas de su determinación, alejándola poco a poco. Este era el liminal, y la única barrera entre ella y la disolución era su propia seguridad de sí misma. Así que ella estaba equivocada. ¿Pero qué significaba eso? Las cuerdas de las marionetas la repugnaban, pero existían y eran reales. Ella no podía negarlo. Relaciones. Vincularon las acciones de las personas. Ella había elegido llevarse a Angie. Sekin había decidido dejarla, incluso si eso la mataba. Ella pensó que había resuelto el problema. Ella simplemente tenía que mantener la distancia y no asfixiar a sus seres queridos. Pero esa no fue una visión completa. Fue una evasión y un esquivo, una evitación de la verdad. Su primer error. El amor vino con restricciones y con cadenas. Estas cadenas eran suyas tanto como las de cualquier otra. Si ella realmente amara a alguien, habría cosas que no haría. Y a su vez, había cosas que no podían hacer. Había tantas cadenas en la vida, pero estas cadenas no tenían por qué ser malas. Podrían serlo, podrían serlo, y con demasiada frecuencia lo fueron por malicia, por ignorancia o incluso por altruismo. Mason había dicho, nos duele, y a nuestra vez nos duele. Llamarlos cadenas fue su error. Estas cuerdas iban por todas partes, una red de terrible complejidad que ella no podía ver en su totalidad. Sus vínculos la conectaban con el enigma detrás de los ojos de la gente. Ella nunca se había molestado en ver los sentimientos de Zixian a pesar de lo profundos que eran sus hilos. ¿Era siquiera posible conocer a otra persona sin técnicas tan terribles como las de Suyue? Su segundo error. Las personas no eran marionetas, por muchos hilos que les tiraran. Podrían ser forzados con suficiente fuerza, suficiente voluntad, suficiente crueldad o rectitud. Pero incluso ella, en su punto más bajo, era Limbi. Ella tenía su yo. A veces era prisionera, pero nunca una marioneta. Nadie lo era. Recordó la historia de los sin nombre que le contó el Elder Jing hace mucho tiempo. El primer deseo de la madre sin nombre fue una conexión con algo que no fuera ella misma. Y para que eso sucediera, había necesitado aceptar la influencia de otro ser, el del padre sin nombre. Quizás no podía conocer completamente a otra persona. Pero eso no era excusa para no intentarlo. Hacer lo imposible era competencia de un soberano. Lindy inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire frío y claro, intacto por el olor a podredumbre y sangre. Las cuerdas bajo su piel que se extendían hacia la tormenta humeaban y temblaban, retorciéndose como gusanos. Sintió el eco del dolor, de la ira y de la confusión. Zixian todavía estaba aquí.
El vals sin palabras que cantó fue un grito atronador de rechazo y frustración. Una vez más, las hojas fueron arrojadas hacia atrás y la tierra se convirtió en hielo crepitante. Lindy puso sus pies debajo de ella. Su vestido se agitó con el viento mientras comenzaba a levantarse temblando hasta sus pies, y su cola y su sombra se convirtieron en una sola, creciendo hasta convertirse en una silueta oscura mucho más grande que ella mientras la niebla goteaba y brotaba de sus dobladillos y mangas. Incorrecto, mi corazón, mi visión, estaban equivocados. Cantó en medio de la tormenta y, con las rodillas temblorosas, dio un paso adelante. Lo que me tuerces, lo rechazo, porque está mal. Su cabello, durante mucho tiempo libre de corbatas o peinados, ondeaba salvajemente alrededor de su cabeza, un halo de estrellas brillantes alrededor de su cabeza. Y en la tormenta exterior, algo inmenso se deslizó, el clic y el ruido de demasiados cascos. Ella vislumbró la sombra de piernas delgadas, dobladas y parecidas a insectos en la tormenta y la oscuridad ardiente de ojos deformes. Estos lazos no son cuerdas ni cadenas. Nos conectan, no nos atan. Juegos semánticos, ¿es eso realmente todo lo que tienes, buscador? Lindy miró su mano y las cuerdas humeantes allí, y luego volvió a subir. Apretó los dientes y dio otro paso adelante. No hay nada trivial en las palabras ni en su elección. Ella evitó estremecerse mientras algo se cernía fuera de su círculo. Se desplomó desuesado ante ella, enorme e imponente, y vio la silueta de un cráneo con enormes astas ramificadas de las que se balanceaban formas colgantes e inquietantes. Una débil fosforescencia iluminó las cuencas profundas y la mandíbula de la criatura funcionó fuera de tiempo con las palabras que surgieron. Su cuerpo, lo veía solo como un sudario negro aceitoso, carnoso y pesado, bajo el cual veía el más leve atisbo de rostros y ojos desesperados. Ella se paró ante la pesadilla de los mares esmeralda y no se inclinó. Entonces dime, buscador, ¿te permitirás estar atado? Estoy atado. Entonces, ¿de dónde viene tu error? Hay una cuerda atada en ambos extremos, dijo Lindy. Soltar mi agarre estuvo mal, pero apretar mi agarre también habría estado mal. Lo rozaste, mi mano ligera. Pero eso es amor. Elección. Ahí es donde termina la vinculación y comienza la conexión. La elección se marchita ante el poder y se desmorona ante la ignorancia. El poder no se puede ignorar, pero es un obstáculo, no un absoluto. En cuanto a la ignorancia, hay. La abominación inclinó su inmensa cabeza, desviando los cuerpos que colgaban de sus puntas. Comunicación. La verdad del arte era la comunicación. Tomar el propio camino demostró el mayor dominio de uno mismo. La ignorancia era para la mente lo que el hambre era para el cuerpo. El hambre podría llevar a una persona a muchas cosas terribles. Lo mismo podría ocurrir con la ignorancia. Era cierto que algunos elegían la malicia, incluso en medio de la abundancia, pero antes de que ella pudiera juzgar si era así, primero necesitaba acercarse. La sombra que proyectaba, una forma alada negra sobre el hielo, se extendía aún más y de ella emergía la sombra de una multitud de cuerdas como rayos de luz en negativo. Lindy se sintió extraño. Ella era ella misma y su sombra, el hielo de abajo y el viento giratorio que arrastraba las hojas. Ella era la palabra que había pronunciado, que no surgió como sonido sino como voluntad cruda, impresa en el sueño. La pesadilla que tenía antes sí no retrocedió, sino que las patas insectiles que se deslizaban se movieron. Los cuerpos rotos que colgaban de sus astas lloraban alquitrán negro y gemían un áspero canto de dolor a través de gargantas aplastadas y rotas. Y el testamento de Lindy lo conmovió. Miseria. Miseria interminable. Un pueblo destrozado una y otra vez. Campesinos y artistas y sacerdotes y soldados y reyes. Guardianes del orden y agentes del caos. Todos los Kingslayers. La bota y la garganta se aplastaron, todo en un solo ser. Y lo peor de todo, una brasa que nunca se extinguió por completo. Su peso, milenios de sufrimiento y sueños rotos, de falsos triunfos y esperanzas aplastadas, amenazaban con aplastarla. Lindy sintió sangre caliente en sus mejillas y labios. Le sangraron los ojos y la nariz, pero permaneció firme. Hasta que las hojas presionaron hacia abajo y la gran masa se deslizó hacia la nieve y las hojas, convirtiéndose una vez más en una sombra.
Una discusión por fin. La introducción a mi última composición. Quizás lo sería. Lindy no pensó que sería capaz de contener la plenitud de lo que acababa de ver. Pero aquí en este instante, ella no podía decir que era única. Había habido muchísimos otros que habían venido antes y que se habían esforzado como ella había prometido. Habían prometido ser diferentes. Ahora estaban colgados, cantando la canción de la pesadilla. Ella se esforzaría de todos modos. Todo terminó, incluso las pesadillas. Era arrogante decir que tendría éxito donde todos los demás habían fracasado. Fue arrogancia mirar sus tumbas y decir lo haré mejor, pero sin esa arrogancia, nada podría cambiar. Ella entendió lo que su yo había dicho y lo que la pesadilla le había provocado, llamándola buscadora de tronos. Un soberano no podría existir sin tal orgullo. Abdunace engendra la creación. La creación niega el aislamiento. A través de la creación, la rueda gira hacia adelante. Lindy borró la sangre que recorría sus mejillas y sus labios. Sus ojos dejaron de picar. Le dejaron de doler las rodillas. Incluso su cabello volvió a su lugar. Ella ya no estaba harapienta, ni hambrienta ni destrozada, y por eso se recuperó. Voy a hablar con mi amigo y entender lo que yo y ellos queremos. Aún no has alcanzado la victoria. Su argumento apenas ha sido probado. Mi victoria no puede venir de fantasmas y cadáveres. Lindy se alejó de la sombra. Extendió las manos. Las cuerdas bajo su piel se retorcieron, pero sus manos ya no sangraban. Cada cuerda era la sombra de una mano, diminuta y agarradora. ¿Vendrá de ambos o no vendrá en absoluto? Y los dedos de Lindy se clavaron en la tela del sueño, las cuerdas de sombra se hundieron en la trama como cuchillas y separaron la pesadilla, abriéndose a un reino de ruido y color. Fue un pandemonio desde cualquier punto de vista. Ella dio un paso adelante. Contacto, 2. Hilos 302 Identidad 7. Al principio había alegría. Había todo un mundo por explorar, infinito en posibilidades. Pero la naturaleza de ese mundo era definir, limitar, ordenar. Solidez, estabilidad, individualidad. Incluso para aquellos poderosos desafiantes de la ley, su propósito era escribir y reescribir esas leyes, no desterrarlas por completo. Así era el mundo despierto. El primer eslabón de la cadena se forjó con la realización más sencilla. No querían morir. No querían despertar y convertirse en un nuevo sueño para un nuevo soñador. Querían seguir existiendo como estaban ahora, incluso si les dolía y aunque fuera aburrido, doloroso o frustrante. Querían ser el sueño de Lindy. Querían que Lindy fuera su soñador. Pero eso no cambió lo que eran. Estaban hechos de la misma tela que la fantasmagoría del juerga lunar. La parte de ellos que vino de la luna soñadora fue disrupción. Fueron disturbios y destrucción, ruptura de roles y barreras, disolución del orden, cese del control. Pero la otra parte de ellos era el sueño de una niña solitaria, llena de miedo de que todo lo que tenía estuviera construido sobre arena. Esa chica estaba luchando en una carrera por el poder sin tener idea de lo que había al final. Temía el control, aunque lo deseaba desesperadamente. Gran parte de ello se redujo al control. El deseo de dominar su propia vida sin limitaciones. El miedo a que eso nos lo quiten. La negativa a ver la mentira fundamental del mismo. La idea de que ella o cualquier otra persona pudiera tener ese control sin aplastar la voluntad de quienes estaban al alcance de la mano. Fue la mentira del espléndido aislamiento lo que llevó a algunos a ese maldito camino, a ese jardín árido, como si estuviera lleno de abundancia. La mentira de la libertad sin consecuencias. En el reino en el que había entrado Lindy, caminó por un camino de hielo brillante en una vorágine de energía caótica. Cantó en voz baja mientras caminaba y sus manos se extendieron hacia la vorágine. Esos pensamientos que había sentido eran los de Xixiang, la verdad y los problemas. Los vio a ambos bailando en el cielo nocturno sobre las copas de los árboles en llamas. Los vio volar con el viento sobre las cimas de las montañas. Los vio pisoteando los contratos aburridos y las fiestas aburridas, haciendo lo que querían y arrastrando a sus amigos, les gustara o no. Pero estos eran sueños viejos e infantiles,
Y Lindy no pensó que fuera una coincidencia que llegaran a ella en fragmentos en la periferia de Sixian. Porque eso fue lo que fue la vorágine. Ella no había olvidado lo que era Sixian, este mar de pensamiento, memoria y posibilidades. Ella vio los pedazos porque su mente estaba abierta y no quería cerrarla aquí. Ella se había estremecido una vez y no lo volvería a hacer. Es muy fácil decir eso. Habla y habla y habla, y es menos que yo, el viento, cantó la voz de Sixian. Las palabras son más que viento, pero tampoco son suficientes, admitió Lindy. Sixian, ¿qué te mostró? ¿Importa? El viento tiró juguetonamente de su cabello. Ya lo has decidido. Solo estoy ahí para el viaje. No puedo hacer esto solo. Lindy miró hacia las bandas de colores brillantes que colgaban sobre su cabeza. Un rayo de plata crepitó entre las bandas. Lamento haberte impuesto tanto, pero no puedo hacerlo solo. Culpa. Jugando con mi amor sin tener nunca la intención de retribuir, ¿qué ha cambiado, Lindy? Entiendo que lo estoy tomando ahora. Sixian, por favor dime qué te ha mostrado. Podrías verlo, sé que podrías, tal como puedo verte mostrándolo todo. Todo lo que tienes que hacer es alcanzarlo y tomarlo. ¿Quieres que haga eso? La vorágine de colores apagados, iluminación congelada y color coagulado. ¿Cuál es la diferencia? Deberías saber si estás buscando. La elección importa. ¿No tienes miedo de entrar sigilosamente? Es como si hubieras ignorado todo lo que te he dicho, ¿entiendes lo vulnerable que eres en este momento? Sí. Lindy no se inmutó cuando sintió que Sixian la alcanzaba y sintió que la conexión que habían hecho tenue con esta separación regresaba. La musa miró detrás de sus ojos. ¿Quieres decírmelo o quieres que mire? ¿Qué pasa si no digo ninguna de las dos cosas? Sixian preguntó frívolamente. Entonces te pediré que retrocedas. Esto no puede funcionar si no funciona en ambos sentidos. ¿Realmente podrías hacerme como somos ahora? Quizás no. Creo que ambos sabemos que ese sería el final de todos modos. La masa de color que se agitaba alrededor de Lindy se reflejaba en la plataforma de hielo a sus pies. Bien. Mira si quieres. Fue aterrador extender la mano. Pero este era un lugar aterrador y una época aterradora. Lindy no tenía ninguna duda de que la pesadilla mayor aún acechaba a su sombra, lista para caer sobre ellos si su determinación flaqueaba y demostraba que sus palabras en realidad eran solo aire y nada más. Y entonces miró a través y dentro de Sixian. Inmediatamente sintió un dolor sordo y palpitante. Miró a través de sus propios ojos, pero era como si mirara desde detrás de una doble capa de vidrio. Ella miró a través de Sixian, y Sixian miró a través de ella. Era como si estuviera mirándose en un espejo donde su reflejo le devolvía la sonrisa. Tenía una expresión inusualmente arrogante. Su cabello era salvaje y suelto, y colores brillantes corrían por sus ojos, charcos de luz liminal. Verás, ¿no es esto simplemente perfecto? Él no, ella preguntó. Su voz tenía un eco sutil, una reverberación. Era su propia voz sustentada por la de Sixian. Esto es lo que podemos tener, si alguna vez te superas a ti mismo. Ella ya te ha dejado entrar hasta ahora. Tú puedes ser real y ella puede ser libre. Verdaderamente libre, no como se engaña a sí misma. Solo sería para mejor. Entonces ambos estaríamos solos, entonces ¿cuál sería el punto? Otra voz resonó alrededor y a través de Lindy, proveniente del reflejo que vio en el espejo. Sus ojos brillantes se arrugaron, su silueta vaciló y bandas de color brillaron en el cabello. No te importa estar solo, dijo el no ella con dureza. Solo estás usando sus palabras, ¿y por qué no? Apenas existes fuera de su piel, de sus pensamientos. Decidiste vivir y no eres más que una extensión de sus pensamientos, un par de manos y ojos extra para trabajar. Yo existo, decía la reflexión. Tanto como cualquiera, ¿y qué pasa si paso todo mi tiempo con ella? Está bien. Ella está rodeada de mucha gente. Puedo mirar. Los ojos a través de los cuales Lindy miraba se estrecharon. Mira y haz pequeños comentarios que solo ella puede escuchar, a menos que algún pez gordo se sienta atrevido. Es patético, ¿ya no?
Incluso tienes la capacidad de hablar, de pintar, de darte a conocer. ¿Con qué frecuencia lo usas, cobarde? Estoy practicando. Manifestar no es muy fácil, espetó el reflejo. Liaar se burló de la no ella, o en realidad, Lindy se dio cuenta de otra faceta de Sixian. No quieres que funcione porque esa es tu excusa. Llevas qué año practicando. ¿Crees que eso encaja en el equipo Lindy? Puede que funcione para los niños, pero esos no somos nosotros. No somos Lindy y su musa genial. Deja de perder el tiempo, llorón. No lo somos. Lo somos, silbó la faceta. No hay nada entre nosotros. Nada que pudiera detenernos. Ya hemos superado cualquier defensa. No hay nada, nada, que nos impida conseguir lo que queremos. Nada, excepto tú. Quiero quedármela, insistió la reflexión. No quiero ser ella. Liaar, la faceta se repitió, dibujando infantilmente la palabra nuevamente. De lo contrario le habrías advertido. De lo contrario, te habrías esforzado más por ser tú mismo. Tampoco me vengas con esa mierda de estar solo. ¿No te importan un carajo esos otros imbéciles con los que anda? ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste una conversación fuera de su cabeza? El reflejo se guisó. Pensé que sí. La amamos, por supuesto que sí, pero ¿sabes lo que odiamos, que nos molesta? La forma en que ella sigue intentando tirarse a la basura. Cada vez que se destroza con nosotros en sus pensamientos. Queremos querer, los dos lo queremos. Pero toda esta mierda llorosa nos está frenando. No somos suficientes para existir sin ella, y ella tiene todo tipo de lagunas que reparar. Saldría mal, haceríamos que nos mataran a ambos. Ese fantasma se daría cuenta, o uno de esos viejos ancianos escarpados. No duraríamos ni una semana. Lindy se sintió sorprendido por el reflejo, la verdadera respuesta de Sixian. Esa no era la refutación que esperaba. Sixian no lo hizo. El reflejo no era el real Sixian. Tampoco lo fue el producto. Eran todos ellos, hasta el último detalle. Una cosa era reconocer que se había dejado vulnerable en su propia cabeza y que había bajado sus defensas. Otra cosa era enfrentarse al hecho de que aquel a quien se había hecho vulnerable realmente había considerado aprovecharse. La faceta que llevaba su rostro, a través de cuyos ojos miraba, sonrió al reflejo. Era demasiado ancho para su rostro y curvaba de forma antinatural las comisuras de sus labios. Vamos, ahora. El abuelo está aquí. Apuesto a que nos daría algo de ayuda, ¿te lo imaginas? ¿Te imaginas que todo este loco plan se desmorone y nos dejemos de lado? El caos que traería. Todo el mundo estaba preparando este gran momento y luego. Todo se convierte en polvo. Salen los puños y las cuchillas. La pequeña muñeca rota que lleva se hace pedazos y ese monstruo loco se autodestruye. ¿No sería eso una escena? Toda una nueva generación de pesadillas y esperanzas frustradas. No quiero eso. Ya decidiste aceptar el dolor cuando decidiste quedarte y ayudarla a matar gente a veces, dijo dulcemente la faceta. Lo quieres un poquito. Nosotros lo quiero un poquito. El caos y la disolución son tan bonitos. Las imágenes del espejo se desvanecieron y Lindy vio imágenes de discusiones rugientes y espadas desenvainadas, de humo y resplandor, de lágrimas, drama y tragedia. Fue una gran y terrible epopeya, que se desplazaba hacia el futuro, y ella se vio cantando alegremente entre las cenizas. ¿Sabes lo raro que es esto? Una oportunidad de hacer tanto con tan poco. No me digas que no te aburres jugando a la casita. El viento aullaba, soplando entre las nubes de niebla y humo que la rodeaban y la azotaban, y el canto desenfrenado de juerga cruel y alegre que llamaba a su alma y... Lindy exhaló y abrió los ojos. Retrocediendo, ¿eh? Ella miró hacia los colores cambiantes. Ya he visto suficiente. ¿Y qué se supone que significa eso? No lo hiciste. Estás aquí guisando. Y los hilos sombreados todavía estaban allí, llegando hasta el colorido mar. Es como si no hubieras aprendido ninguna lección. Sixian se rió cansado, algo de tensión y dureza se filtraba de su voz. Simplemente vas a fingir que no importa que pueda. Me da miedo, dijo Lindy con franqueza.
Es absolutamente aterrador. No creo que las cosas puedan volver a ser las mismas después de esto, Sixian. Tú, mentiste. Fue por omisión, pero aún así. Eso es. ¿De eso te vas a quejar? Lindy sintió que su sombra se hinchaba y sintió que el hielo crepitaba y se extendía. Sí. Quedará impresionado en el mundo y en Sixian. Era una verdad, por pequeña y fugaz que fuera. Eso era absolutamente de lo que ella quería quejarse. Sintió y vio el mar de colores encogerse sobre sí mismo y lo vio estremecerse, una onda monocromática a través de los colores cambiantes. Fue después de que casi te disolviste. Después de que, te mantuve unido. Nos acercamos más de lo debido y tú, y no te diste cuenta. Fue gradual. No hubo un momento único en el que pudiera distinguir cuando Sixian se había integrado plenamente en sus percepciones. ¿Tenías miedo? Sí, lo estaba, susurró Sixian. Los colores cambiaron y giraron, algo se fusionó en sus profundidades. Al principio tenía una forma rugosa y luego una silueta. Sixian formó un cuerpo sentado sobre una nube de color enfermizo. Delgado, pero con hombros un poco más anchos de lo habitual. Una túnica negra brillante. Su cabello era blanco y lacio, colgando parcialmente sobre su cara. Sus rasgos eran un poco más duros y nítidos y un poco más masculinos. ¿Vas a decir que me perdonas y que hagamos un pequeño baile feliz? Lindy dejó que las palabras frívolas la invadieran. No, porque creo que aún no lo hago. Ah, infiernos. Lo único que nunca tuve la necesidad de pinchar, empujar y romper, y eso fue lo que logré. ¡Qué broma! ¿De verdad quieres verme fracasar tanto? Sixian se estremeció. No, no, no es así. Me gusta hacer enojar a la gente, lo sabes. Me gusta pincharlos y hacerlos retorcerse cuando actúan rígidos y altivos. Es divertido tocar los cimientos de todo ese ridículo espectáculo que hacen los humanos y ver dónde se tambalea. El abuelo es grandioso. Él hace cosas a gran escala. Lo saca totalmente de proporción. Por supuesto que me voy a poner un poco raro cuando me meta los ojos en la cabeza. Parecieron luchar por un momento, apretando los puños sobre las rodillas y encorvándose sobre los hombros. Un poco de color volvió a sangrar en su cabello y este se fue acumulando. No soy todo burbujas y alegría. Pero necesitas burbujas y alegría, triste imbécil. Probablemente sí, admitió Lindy. Ella permaneció de pie, agarrando sus manos mientras dejaba que sus ojos vagaran por el paisaje onírico. Esperaba algo más parecido a Conyo, si soy honesto. Sixian hizo una mueca. Eso es bajo. Eso es realmente bajo. Lindy se rió entre dientes. No sé cuánto tiempo tenemos. Puedo sentirlo ahí afuera. Esta tribulación es demasiado fácil hasta ahora. Masoquista. Sixian resopló. Lindy entrecerró los ojos. No sé qué significa eso, pero suena sucio. Significa que solo tú pensarías que fue fácil que el abuelo te acorralara hasta que llegaste a una conclusión o te disolvieras, respondió Sixian. Si ni siquiera puedo hacer eso, no tengo por qué seguir cultivando. Y no me detendré. La cabeza de Sixian se inclinó y parte del color parpadeante de su cabello se ensanchó y se extendió aún más a través de los mechones blanqueados. ¿Y ahora qué? No te perdono, dijo Lindy. Pero, cerró los ojos, buscando sus sentimientos. Todavía confío en ti. La cabeza de Sixian se sacudió. Lindy extendió su mano. Aquí solo había una conexión no deseada. De lo único que estaba segura era de que esas cosas podían romperse. ¿Dejarás que te robe? Sixian se rió. Hubo un pequeño contratiempo en ello. ¿Es necesario siquiera preguntar? Sí. Sixian extendió la mano y tomó su mano. En el color agitado, Lindy sintió la atención de una vieja y terrible pesadilla. Ella lo había visto y ahora sabía su nombre. Él era el sueño podrido de un futuro mejor. El hermano Darkson, el doliente Esmeralda, el canto fúnebre de los futuros perdidos, la otra mitad de la luna soñadora de los mares Esmeralda. Ella iba a robarle a su nieto de una vez por todas. Contacto,
2. Hilos 303 Identidad 8. Era imposible conocer perfectamente a alguien sin ser él. Suyue había afirmado eso. Y después de pensarlo más, Lindy sintió que ahora lo entendía más claramente. La gente ocultaba o retenía sus pensamientos. Permanecieron en silencio cuando no debían. Y esas eran las personas más cercanas a ella, por no hablar de conocidos y extraños. Pero la solución correcta no era separarse todo de sí misma y no aceptar ningún tipo de condiciones. Ella también estaba segura de eso. Ella no podía confiar ciegamente ni podía arrancar la verdad de otras mentes. Ninguno de los dos caminos era aceptable. Ella tenía que poder buscar. Ella tenía que poder esconderse. Elegir con quien compartía tesoros como sus secretos era necesario para el camino que estaba empezando a ver. La elección, esa cosa vital, estaba en el centro de su resolución. Su comunicación. Se necesitaba mutualidad para compartir secretos. Y cuando había cosas que no se podían compartir, necesitaba poder conservarlas. Sintió una agitación en el fresco y oscuro que recorría sus meridianos al darse cuenta de eso. La luna oculta no era solo una buscadora de secretos. También era su guardián. Al igual que el sueño y la pesadilla, también estaba dividida contra sí misma. Y ella era tan discípula como el soñador. Este no era momento para el orgullo ni para la terquedad. Mientras la sombra con astas se acercaba en la niebla que era Sixian, Lindy cerró los ojos y pidió ayuda para ocultar algo muy preciado. Y sintió que alguien respondía como un ojo único, somnoliento y lánguido que se abría en la oscuridad. Era familiar y desconocido. No era Sim, pero el ser que la había escuchado era ciertamente un seguidor de la luna oculta. Sé que está obligado a actuar de manera ominosa y generar tensión, pero espero que tengas un plan, se preocupó Sixian. Lindy agarró su mano un poco más fuerte. Ella abrió lentamente los ojos, sintiendo la germinación de una idea, solo un pequeño dato de conocimiento. ¿No tengo siempre un plan? No, definitivamente no lo haces, refutó Sixian, luciendo aún más preocupado. Solo puedo pedirte que confíes en mí. Ahora bien, eso es simplemente injusto, pero ¿sabes qué? Pienso que sería divertido romper esto. Ese es el espíritu. Con su mano libre, Lindy agarró la tela de su manto y la arrojó, y su sombra se expandió 100 veces para seguirla, envolviéndolos a ambos en un silencio sin luz. Huir, esconderse, evitar. Parece que a pesar de toda tu fanfarronería, nada ha cambiado, hablas de elección y de saber, pero solo de negar lo que es. Tú eliges el engaño. Decepcionante. En la sombra, como sombra, la voz de la pesadilla reverberaba a través de cada partícula de su ser y a través del ser de Sixian. Disueltos en su sombra, ahora estaban cerca, tan cerca como siempre habían estado afuera. Y en ese momento, algo encajó en la mente de Lindy. Los juegos de robo con Uisen. Meditaciones de Suyue. La naturaleza del sueño y su propia realización. Se ataron cuerdas en ambos extremos. Sixian era terriblemente vulnerable. Abiertos, indefensos, su conexión era demasiado fuerte. Lindy podría hacerle en cualquier momento a Sixian lo que se había dado cuenta de que Sixian podía hacerle a ella. Con su tan estrechamente alineado, sería un beneficio inmenso para su cultivo, tal vez incluso suficiente para presionarla hasta el umbral de la siguiente etapa o incluso superarla. Podía sentir que Sixian veía su realización, abiertos el uno al otro tal como eran. No había nada que pudiera detenerla. Salva para ella misma. Se dispersaron en las corrientes del sueño, una docena de paquetes de yo que huían, fuertemente abrazados. El sonido de 100 pezuñas deslizándose como las patas de una araña titánica sobre la piedra se apoderó de ellas. Es inútil. No hay nada. La voz se detuvo y la presencia absorbente de la pesadilla pareció detenerse. Interferencia. Oh buscador, embaucador y ladrón, de donde llegas a la idea de que el obscurecimiento, las intenciones ocultas, podrían fortalecerte a ti mismo, ¿qué orgullosamente exige hablar? Para que la comunicación significara algo, para que dos mentes permanecieran como ellas mismas, tenía que existir la elección del silencio, pensó Lindy, fragmentos dispersos de pensamiento resonando entre su yo deliberadamente disperso.
Ella voló, patinó y fluyó a través del sueño y las sombras bajo ramas nevadas. El bosque helado se reformó nuevamente mientras el señor de las pesadillas se reafirmaba. Si ella quería amigos, familia, y un amor aún más cercano, siempre quedaría algo desconocido en ellos. Siempre habría alguna necesidad de fe y confianza en la otra, para que no estuviera rodeada de espejos y marionetas en la verdad. Ella podría haber seguido mirando. Podría haber mirado ese último pedacito que Sixiang le había ocultado e interrogado qué significaba la palabra amor para la musa, pero no lo forzó. Todo volvió a su afirmación. La diferencia entre lo que temía y lo que quería era la elección. Tiró de Sui y su presencia dispersa se expandió. Una pezuña pisoteadora aplastó una nube de Sui, pero solo eran paja dispersa, pensamientos ociosos y ensoñaciones y decisiones no tomadas. Sixian se aferró a ella en espíritu y se unió a ella en la oclusión, el caótico, y convirtió el campo disperso en un caos danzante de recuerdos fríos y oscuros, sombras tremendamente parpadeantes y vientos gemidos y árboles deformados que brillaban con hielo congelado. Se encontró con la sombra del control y la esparció sobre el escudo de la comunicación, invocando la mutualidad frente a la exigencia de dominación. En lo que pasó por material en el reino liminal, el choque de su voluntad contra la demanda del hermano Darkson se manifestó como una tormenta de nieve aullando en el bosque helado, un blanqueamiento absorbente de nieve y hielo, oscureciendo todos los sentidos, inacible por ramas espinosas ni extremidades esqueléticas. Pero la pesadilla de los mares Esmeralda no fue tan fácil de evadir. Su forma deformada crujió y se agrietó mientras se doblaba, se deslizaba y se deslizaba a través de la ventisca cegadora. La rima se formó en su cráneo encabritado y se derritió bajo el calor fétido que emergió de sus fauces abiertas y de los rostros llorosos en la parte posterior de su garganta. Sus alvéolos vacíos ardían con fuego verde pálido, luces que atravesaban su tormenta oclusiva. Los cadáveres de los soberanos fracasados que colgaban de sus astas se balanceaban sobre tendones y cuerdas crujiendo, cantando un canto fúnebre de luchas de parentesco, traición y falsas esperanzas. ¿Y qué harás, buscador, cuando seas traicionado por sus secretos? Su voz era el ruido de sus cascos y las voces de sus dolores y fracasos. Era una pregunta sencilla, pero que atraía el miedo arraigado en ella misma. Atada con ella como estaban ahora, sintió la boca de Sixian. Lo siento. Dientes podridos le cortaron los proverbiales talones, despegando a ella a sí misma y rompiendo un paquete de su existencia. Lindy saltó su conciencia al siguiente, sintiéndose vacía por la caída precipitada de Sui. Ella tenía miedo incluso ahora. No estaban desenredados. Cualquiera de ellos podría consumir al otro y terminar con él en cualquier momento. Sin embargo, después de cierto punto, el riesgo solo podía aceptarse como parte de la vida. La respuesta a la pregunta de la traición fue sencilla. La única armadura perfecta contra la traición era el aislamiento. Pero ella había grabado el aislamiento en su espada hace mucho tiempo. Ella no sería la criatura hambrienta que solo podría beber de las brasas de la vida como la madre de Sulin. Y al aceptar eso, también aceptó que era vulnerable, que alguna vez habría un hueco en su armadura. Sin duda, ella sería golpeada allí. Ella estaría herida. Ella aguantaría. Su testamento llegó como una onda en la tormenta, una tormenta de nieve de tal densidad que no había nada que ver ni oír excepto la absoluta privación sensorial del blanco infinito. La pesadilla lo recorrió como una mancha de tinta que se extendía sobre papel intacto. Promesas, juramentos, gran parte del futuro, nada de la hora. No será suficiente, ni siquiera con esta interferencia, buscador. Me aceptas, el espectro del fracaso, en lo más profundo de tu corazón. Te extralimitas en tu robo. Lo siento, Sixian, susurró. Pensé. No lo sé. Pensé que encontraría un camino oculto, un agujero o una salida. Hiciste que tu tía lo sacudiera un poco, refutó Sixian. Le hizo trabajar para atrapar un par de alevines en su propio salón. No es que no haya estado mirando tan bien. Pero, creo que está siendo muy obstinado. Él quiere empujarte a ti o a mí, a uno de nosotros a. Su voz se alejó mientras se dispersaban antes de pisotear cascos, desapareciendo en una docena de corrientes de energía liminal en la nieve. Toma el control. Lindy entendió. Las madejas que mantenían unido este lugar eran demasiado fuertes,
Solo que estaban demasiado apretadas para que ella o Sixian pudieran separarlas. Ojalá alguno de ellos fuera un poco más poderoso. Lindy dejó que la tensión fluyera fuera de ella. En su experiencia, cuando alguien intentó obligarla a tomar una única decisión difícil en la que todas las opciones eran horribles, fue un falso dilema. A veces, simplemente tenía que negarse a seguirlo. Sixian, creo que estaré bien si tomas 1 o 2 meridianos. Sé que lo harás. No, no, Sixian rechazó. No voy a hacer eso. En todo caso, estamos haciendo esto al revés. Lindy siempre fue amonestada por otros por sacrificarse. A ella le resultaba molesto, pero no podía argumentar en contra de su razonamiento, no cuando sentía la misma repulsión porque se sacrificaban por ella. Quizás había otra opción. Había visto que los cultivadores de las tierras de hielo del sur tiraban de mantos con diversos fines. Sieve of Names era un juego de palabras con la recitación de títulos de cierto esqueleto. De sus meditaciones en su cárcel, gran parte de su y todavía estaba pesado en su dantian. Ladrón de mentes. Ladrón de corazones. Arconte hereje. Nombres poderosos, y tal vez aquí, en las profundidades del sueño, Sixian y ella podrían vestirse con su manto. ¿Cómo sería robar un nombre, aunque sea por un momento? Si no usara los secretos que adquirió, ¿podría llamarse discípula de la luna oculta? Si no manejara todos los trucos y herramientas que tenía en sus manos, ¿podría llamarse discípula de la luna sonriente? Si se diera a la ortodoxia sin siquiera intentar un camino diferente, ¿podría llamarse discípula de la luna soñadora? Sixian, voy a necesitar tu ayuda. Contacto, 2. Hilos 304 Identidad 9. Sixian rozó la superficie de sus pensamientos, tentativa, no dispuesta a profundizar más como lo estaban ahora. Eso es una locura, y, no voy a mentir. Ni siquiera conoces toda la historia del tipo. Y esto, no tienes una técnica para esto. Tienes razón. Tienes toda la razón, susurró Lindy en la nada silenciosa que ocupaban, la nube dispersa de ser que habían hecho de sí mismos para esconderse de la pesadilla. Estaban, al menos por un momento, solos. Esto es una locura, pero no quiero quitarte nada, y tú no quieres quitarme nada. No tenemos por qué hacerlo. Sixian se rió en voz baja, con el sonido de las campanas y el viento haciendo temblar las ventanas. Como dos niños con abrigo intentando comprar vino, ¿eh? Me gusta pensar que es un poco más digno que eso. Apuesto a que sí. El abuelo de Sixian los acechaba en blanco como una llaga podrida en la tela del sueño, una masa de carne caída y demasiadas piernas. Una por una, la pesadilla cazó y desenredó sin piedad los señuelos que había hecho de sí misma, paquetes dispersos de pensamientos, fragmentos de sueños olvidados y fantasías y ansiedades ociosas, agrupadas alrededor de núcleos de el yo suficiente para engañar a la mirada de un buscador. Sin ningún tipo de técnica refinada, el método era terriblemente exigente. Lindy no estaba segura de cuánto tiempo más podría seguir así. Comunicación, intercambio, estas cosas no niegan el dominio. No niegan el poder. Herramientas y baratijas, útiles pero no transformadoras. Rechazar la imposición de la voluntad es rechazar la soberanía. Está bien, pero si esa es tu conclusión, entonces deja atrás la ambición, hija, y no busques los cielos. La multitud de voces del hermano Darkson resonaban desde todas direcciones, mordaces y desdeñosas. Con Sixian, Lindy metió las manos del espíritu en su dantian, agarrando la densa película de I que se había condensado en sus profundidades y que había robado de un ser mucho mayor, apostado y tomado en una competencia deshonesta. Incluso todo este tiempo después, ella no lo había asimilado completamente. Una lección, o tal vez una trampa, Lindy nunca podría estar completamente seguro. Pero los ladrones no pudieron negociar con certezas. Los dos tiraron de la densa masa de oscuridad y terminaron, arremolinándola alrededor de ellos mismos en una capa. Y la extensión de blanco se hizo añicos. Antes de la pesadilla de los mares esmeralda, un largo y brillante manto verde y negro soportado por una alta sombra soplaba con un viento fantasma. Una sonrisa en forma de media luna, dientes blancos en la oscuridad, debajo de una media máscara de luz de luna líquida en la forma estilizada de un corazón.
Astas de 12 puntas de sombra y niebla emergieron de un halo arremolinado de cabello iluminado por las estrellas. En una mano, la sombra sostenía un libro de cuero negro desmoronado, con sus páginas divididas por un marcador carmesí que lo seguía, y en la otra, una lanza sostenida alegremente, con su cabeza brillante apoyada sobre un hombro. «Sigue siendo un matón de niños, o gusano de mentes», dijo el ladrón. Su voz era andrógina y estratificada, un bajo masculino suave sobre el timbre de una niña y el grito estridente de una musa. El hermano Darkson hizo una pausa. Por alto que fuera el ladrón, la pesadilla se apoderó de él como un gigante. Los cadáveres que colgaban de sus astas dejaban escapar un gemido profundo y agudo. Charlatán. Fallo. Alguien cuya esencia ya pasó hace mucho tiempo. Tu cordón colgante aún anhela una garganta, ¿qué tontería y ruina idiota buscan tus restos podridos? Solo trato con los mejores necios y necedades, oh gusano de mentes. El ladrón se rió entre dientes, sus dedos se movieron y su lanza anillada giró en el aire, deteniéndose en un agarre bajo, con su punta mortal nivelada en la pesadilla. Y solo puedes culpar a mis parientes por mi libertad del cordón. Temían lo que incluso mi peor voz para cantar podía hacer. Pero ahora, si no te importa, tengo un corazón o dos para robar. ¿Soportarías la tribulación y atrofiarías a este estudiante al que te aferras incluso ahora? No haré nada de eso porque solo soy una máscara y un caparazón de viejos y podridos recuerdos, igual que tú, aunque mucho más guapo. La niña tiene su respuesta, aunque no se dio cuenta hasta este momento. Ella, yo, solo necesitábamos un momento de reposo para pensar y una perspectiva tonta para ver. La sonrisa creciente del ladrón se ensanchó, mostrando demasiados dientes, y ojos de hielo invernal ardían detrás de una máscara de plata. Falso dilema predicas, oh gusano. Se imponen voluntades, se ejerce el poder, pero la verdad no puede transmitirse del rey solitario, del general manchado de sangre, del artista austero o del sacerdote iluminado sentado solo. La separación de Totality no fue un error a reparar, mirad, somos multitud en todo su horror y belleza. Las mandíbulas de la pesadilla arremetieron, más rápido de lo que cualquier ojo podía seguir, y el ladrón giró sobre un talón. El huracán que gritaba durante el paso de la abominación hizo que su manto revoloteara. El sueño se agitó cuando, por primera vez, el señor de las pesadillas atacó para matar, cuajando y pudriendo pensamientos y sueños. La mundanidad del bosque helado se hizo añicos, convirtiéndose en una pesadilla de ruina y dolor, una visión del infierno, todo el sufrimiento del mundo plasmado en un estribillo interminable. Cadenas oxidadas y pestañas ensangrentadas buscaban al ladrón, pero sus botas lo llevaron a través de la pesadilla en piruetas y saltos, transformando la bilis y el terror en nubes y suave nieve blanca a su paso. Su lanza giró, venciendo llamas, rompiendo hielo y destrozando grilletes. Qué palabras de fracaso y ruina tú, cuyo camino fue quebrantado, cuyos discípulos fueron masacrados, cuyas ideas fueron olvidadas y cuyas enseñanzas provocaron desunión, dolor y pérdida. El hermano Darkson acechaba el infierno de los fracasos de Emerald Seas. A sus cascos brotaron espadas ardientes, arrojando una luz escabrosa sobre rostros vacíos y pisoteados. A su cabeza floreció un halo, un mandala de falsas esperanzas y sueños rotos y millones de vidas arruinadas. Su cuerpo era un manto de alquitrán negro, apatía y abandono, repetición sin sentido de rituales, terminación del pensamiento. A los ojos de los cadáveres brillaba un resplandor despiadado que no podía detenerse. Y, sin embargo, estoy aquí, dijo el ladrón. Vivo, no como el puro porque él también estaba equivocado poco a poco. Mi camino es ininterrumpido porque, para empezar, no es solo mío. Puede que sea viejo y polvoriento, solo espera pies nuevos. No hay virtud en el estancamiento, en temer el azote, en buscar el silencio. La elección es dolor. La elección es conflicto. La elección es desunión. La elección es la vida, el gran sueño de los sin nombre. Y desde la sombra, el verdadero ladrón, el que no era un fantasma burlón, saltó sobre la pesadilla, agarrando el punto más alto de sus astas y balanceándose en el aire. Mientras caía por el cielo escabroso, aterrizó sobre la espalda de la pesadilla, abriendo las páginas de su libro. Él habló, el nombre escrito allí. Y Lindy estaba cayendo.
En medio de los pedazos destrozados de una pesadilla destrozada, ella estaba cayendo. Ella estaba herida. Su dantian palpitaba, aunque el frenético ciclismo demostraba que al menos no estaba agrietado. Un meridiano había sido cerrado, obstruido y cerrado por el paso del Ideuisen. Quedaron restos de memoria. Recordó haber bailado a través de un paisaje infernal. Recordó haber hablado y que le habían hablado, resonando sus palabras elegidas, su totalidad y su multitud. Me siento como si Sengi me hubiera atropellado, se quejó Sixian. Los ojos de Lindy se abrieron de golpe y vio a la musa cayendo a su lado. Parecían agotados, con moretones esparcidos por todo el cuerpo. Su cabello había recuperado su tono, aunque ahora también lo atravesaban mechones de blanco plateado. No eres el único, susurró Lindy. Probó sangre en sus labios y su voz se quebró. Su garganta se sentía terriblemente tensa. Cayeron a través del cielo de un bosque sombrío cuyas raíces y dosel estaban fuera de la vista, su punto de entrada al sueño. Extendió la mano a través del vacío de aire entre ellos. Sixian tomó su mano. Lo siento, croó la musa. Lo siento muchísimo. Entiendo si quieres sacarme de tu cabeza. Quizás por un rato. Creo que ambos necesitamos algo de espacio. Probablemente tengas razón, dijo Sixian. Te amo, y... Su corazón latía más rápido. Ella no podía decir que no tenía miedo. No estoy seguro de entenderlo. Sixian se rió. ¿Cómo lo hago yo? Has sido mi ancla, lo que me da vida. Pienso que eres hermosa. Quiero abrazarte, bailar y reír bajo las estrellas. Yo, no sé cómo separar esos sentimientos. Creo que deberías vivir más antes de decidir. Eso es una decepción más amable que la mayoría. Pero, sí, déjame vivir un poco y me pondré en contacto contigo, ¿está bien eso? Sí, Lindy exhaló. ¿Puedes? Sí, creo que sí, ¿y tú, conseguiste lo que buscabas? Lindy cerró los ojos y reflexionó sobre sus sentimientos, su cultivo y sobre ella misma. Se había dado cuenta de que la confianza surge de la elección. El amor surge de la confianza. No puede haber una seguridad perfecta, salvo en la muerte. Para que exista amor o confianza, también debe existir la posibilidad de desamor y traición. La seguridad total era una mentira. Me pareció extraño admitirlo. Ella nunca estaría completamente segura o intocable, sin importar cuán fuerte se volviera ni cuánto poder acumulara. No sin sacrificar mucho más de lo que podía soportar. Eso era cierto en lo que respecta a la vida, y en lo que respecta al amor. Ella no sabía qué haría con esta constatación en el futuro, pero ahí estaba. Sí, creo que lo hice. Su caída se ralentizó y se convirtieron en hojas a la deriva sobre el viento, descendiendo suavemente sobre la pequeña isla flotante de tierra en la que estaba el reflejo onírico del santuario y la puerta por la que había entrado correctamente por primera vez al liminal. Lindy aterrizó de pie, mirando hacia la pequeña estatuilla dorada con el loto negro que flotaba aquí. Recordó fragmentos de las palabras del ladrón sobre lo incompleto del camino de los sueños. Ella no estaba contenta, pero ¿cómo podía decir si algo andaba mal o no si aún no lo entendía? Sixian bajó un momento después. ¿Y esto es lo que necesito? ¿Te importa si desgloso esto? Lindy inclinó la cabeza hacia un lado mientras la musa daba palmaditas en la parte superior de la estatua. Adelante. Era un ancla de energías liminales, no particularmente fuerte, pero tal vez, suficiente. Observó a Sixian extender la mano y tocar con el dedo la flor de loto tallada en el regazo de la estatuilla. Se dobló, las facetas y los pétalos se movieron y luego floreció. El oro se evaporó en el liminal y la flor fractal de jade negro creció y creció. Podía sentirlo absorbiendo energías liminales. Sixian le dio una sonrisa irónica, parándose frente a él. Espera un segundo. Estamos bastante enredados, así que esto se sentirá raro. Lindy hizo una mueca y se preparó. Sixian entró en las facetas retorcidas y desplegadas del jade. Sentía como si el aire estuviera siendo succionado de sus pulmones o como si su energía estuviera abandonando su cuerpo en una oleada de agotamiento. Sobre todo, se sentía vacío, como si le faltara algo en la cabeza,
como si hubiera desaparecido una presencia cómoda y aceptada desde hacía mucho tiempo. No, no me he ido, solo estoy mucho más lejos. Su vínculo con Sixiang ahora se parecía más a su vínculo con Sengi o Angie. Podía sentirlos, hablar con ellos y devolverles la llamada, pero hacerlo era extender la mano, en lugar de entrar. La piedra preciosa en expansión se deformó sobre sí misma, encogiéndose, doblándose y formando espirales. Y entonces escuchó un fuerte estallido de aire desplazado, y vio a la musa parada allí ahora, luciendo insegura. Se parecían mucho a cuando los conoció por primera vez en la mesa del comedor de su casa y la de Mason en la secta exterior ese primer día. Eran andróginos y un poco alienígenas, con ojos oscuros y cabello flotante, pero eran sólidos. No había niebla al final de sus extremidades ni una sensación de ingravidez flotante. Sixiang hizo una mueca. ¿Cómo afrontas el hecho de ser tan pesado, carnoso y asqueroso? Sixiang se quejó. Y yo que pensaba que era hermosa, Lindy se quedó inexpresiva. Sixiang hizo una mueca. Lo eres, pero no tiene nada que ver con estas cosas carnosas. Su forma cambió, los hombros se hicieron más anchos y adquirieron un poco de músculo, y luego comenzaron a cambiar de tipo de cuerpo como una persona que hojea muestras de tinte. Finalmente, volvieron a su primera forma. Fue único la primera vez, pero ahora estoy acostumbrado a ser todo espíritu. No es necesario, Lindy comenzó solo a hacer una pausa. ¿Podrían alejarse de ella, sin cuerpo? No, no, tienes que hacer cosas que eres reacio a hacer si quieres cambiar. Sixiang desestimó sus palabras con un gesto de la mano. J.E., ¿es de extrañar que me haya estancado? Lindy sonrió con nostalgia. Adelante. El estancamiento es muerte. Así es, dijo Sixiang, sonriendo. ¿Puedo preguntar a dónde planeas ir? Lindy pensó que necesitaban distancia, pero de todos modos, la idea de que Sixiang realmente se fuera le provocó una punzada desagradable. No creo que vaya a llegar tan lejos. Sixiang saltaba de pie en pie, como si estuviera poniendo a prueba su equilibrio. No quiero encontrarme con algún extraño que me mola para conseguir pastillas. Creo que podría quedarme un rato en la secta y hablar con la tía. Eso servirá al principio. Además, no te dejaré abandonado a tu suerte por estas tonterías en las que te has metido. Lindy exhaló. Y tienes razón, ya sabes, continuó Sixiang, mirando hacia la puerta. HM. Me gusta hacer las voces de las letras. Esa parte no está mal. Ella no pudo evitarlo. Ella se rió. Resolveremos las cosas. Sixiang ofreció su mano, Lindy la tomó y regresaron al mundo despierto. Contacto, 2. Hilos 305 y Herón 1. Kai Renxiang levantó una mano. No deseo saber los detalles de tu tribulación personal. No te pediría eso ni a ti ni a ningún otro. Simplemente dime, ¿eres apto para el servicio, y habrá efectos en nuestro proyecto? Lindy miró alrededor de la pequeña sala de trabajo que Kai Renxiang había instalado en la embajada que se estaba completando rápidamente. Aunque podía sentir las reverberaciones de la construcción que se estaba produciendo, las formaciones construidas en la habitación eran tales que no había ruido. Fue tan espartano como ella esperaba. Los únicos muebles eran el escritorio de su dama, la silla detrás y delante de él y un único estante lleno de textos densos y pesados. No me quejaré, pero ¿está realmente bien? Intruir en tales asuntos privados es competencia de quienes buscan moldear a sus subordinados, cultivo. Yo no seré tal gobernante. Ahora, mis preguntas. Estoy en condiciones de cumplir con mi deber. No estoy muy seguro de poder pelear bien ahora mismo, pero eso es irrelevante, ¿no? Si ocurre un combate, entonces ya estamos arruinados, dijo Kai Renxiang con franqueza. Y no espero amenazas a nuestras vidas. Sí, considerando la presencia del general y otros cultivadores del Alto Reino, era irrelevante. En cuanto a los efectos, me saqué una oreja y algunas personas se quejaron de pesadillas, pero creo que esta vez logré que nada fuera de mi prueba explotara. Maravilloso, Renxiang se mostró inexpresivo. Lindy le entrecerró los ojos. ¿Eso fue una broma? Renxiang la miró a los ojos y deliberadamente tomó un sorbo controlado de su té.
Quizás me haya basado en una fuente de poder que podría desagradar a algunos de nuestros elementos más conservadores. Si se reconoce, el Indy continuó. No estoy seguro de que tan probable es eso. Su señor terminó su bebida y dejó su taza. Ya veo. Tendremos que tener esto en cuenta. ¿Por qué exactamente puede que no le guste? He estado recibiendo algunas enseñanzas de un espíritu encarcelado que una vez fue un hereje de Bailu. Kai Renxiang la miró fijamente. Tenía las manos apoyadas sobre su escritorio, pero a Lindy le gustaba pensar que estaba dando palmadas en la cara en espíritu. Muy bien, dijo finalmente Kai Renxiang. Tomaré nota de que usted puede incomodar al representante de Men. ¿Cómo podría hacerlo el Luo? ¿Hay algo más? Lindy frunció el ceño y el pequeño humor que había encontrado en el momento se desvaneció. Ella no pensó que afectaría mucho las cosas. Ella, dados los fragmentos que recordaba, se dio cuenta de que la existencia del ladrón no era algo muy recordado. Si es que existían registros de él. Se preguntó si debería preguntar indirectamente a Mendian. Pero había algo más. No has comentado lo que dijo Suyue. Esta vez, Renxiang frunció los labios. La información sobre el ascenso de mi madre puede tener una utilidad táctica a largo plazo, pero este no es el momento para eso. Le agradezco sus esfuerzos en la recopilación de información. Incluso si nos lo proporcionan, no debemos rechazar recursos. Sabes que no es eso lo que quiero decir, reprendió Lindy. Kai Renxiang arqueó una ceja. Tienes tu sabiduría, Lindy, en ocasiones, pero no se dijo nada que cambie nada. Lo que era mi madre puede ser de interés intelectual y estratégico, pero quién es mi madre y lo que ha hecho, bueno y malo, no ha cambiado. Tampoco está presente ahora la joven que podría haberse aferrado a esas falsas comodidades. Lindy asintió y aceptó la reprimenda. Al final, ese fue el camino de Renxiang y no fue como si lo encontrara mal. Ahora, dijo Renxiang, pasando suavemente al tema principal. Esta primera reunión de las fuerzas de seguridad e infraestructura. Wang Lian aceptó venir fácilmente. Solo puedo agradecerle por convencer al general. Ella no es irrazonable, si entiende su forma de pensar. Al menos no en la medida que usted insinúa. Era difícil decir por qué el general la ponía tan nerviosa. Ella sabía que no estaba siendo del todo justa. Ella sigue siendo probablemente el punto de fricción de las negociaciones. Ella lo es. Sin embargo, la tarea no es imposible o esto no estaría sucediendo en absoluto. Debes entender que su primera y única prioridad es la seguridad de los mares Esmeralda. La garza general Xia Ren convertiría en polvo cualquier cosa que ella considere una amenaza para eso. A su definición de eso, Lindy corrigió. Sí, Renxiang estuvo de acuerdo, moviéndose los dedos. Ella es una cultivadora soberana, y no tan inclinada a interactuar con reinos inferiores como los ancianos de nuestra secta, quienes son, al menos en alguna parte, maestros todos. Lindy hizo un pequeño gesto con la cabeza. Ella entendió eso. Si realmente nos fijamos en los cultivadores soberanos del imperio, la intensidad del general Xia Ren y el terror innato de la presencia de la duquesa Kai eran más comunes que uno como los ancianos o el primer ministro Diao Linqing. Y, sin embargo, vamos a tener que convencerla de este esfuerzo, si queremos iniciar conversaciones con nuestros invitados que aún no desconfían de nuestras intenciones. Las sospechas persistirán de todos modos. Por favor, no sea pedante, Lady Renxiang. Su señor le arqueó una ceja. Una pregunta difícil, lo entiendo. Sé más exacto en tu discurso. Es vital para la comprensión. ¿Quién es el diplomático aquí? Lindy se preguntó. Anclir. Ella miró fijamente. Renxiang miró hacia atrás con calma, luego miró hacia abajo, tocando con los dedos el informe que tenía ante ella. Creo que ya es suficiente broma, ¿has preparado planes? Lindy suspiró y se sentó. Tengo algunas ideas, pero realmente necesito comprender mejor lo general. Su historia es pública. ¿No es eso engañoso? Lindy se quejó. Xia Ren fue una vez descendiente de las antiguas tribus montañesas, pero no quedó nada de eso. Ni siquiera los documentos oficiales a los que tenía acceso hacían referencia a ellos por su antiguo nombre.
Ella había derrocado a los ancianos de su tribu a principios de la rebelión de Senua, y luego llevó a la tribu a la guerra junto a la duquesa. Antes de eso, había sido estudiante de la secta Rashin Clar. Después de su tiempo como discípula, llevó a su clan al nivel imperial moderno, centrando su atención en la disciplina y el poder militar y aboliendo todas las tradiciones no estándar. Esa frase no hacía mucho y al mismo tiempo levantaba mucho peso. Kai Renxiang la reconoció asintiendo. Las historias públicas son escasas en detalles. Estoy un poco más familiarizado. Sus alumnos directos fueron mis tutores en duelos personales y artes de cuchillas. ¿Y qué te dijo eso? Su estilo es como el de mi madre en muchos sentidos. Depende del avance y la victoria del choque. Exige un centro fuerte. Es un estilo beligerante y exigente que exige una visualización aguda y una adherencia a las formas por encima de la improvisación. Lindy cruzó los brazos mientras pensaba. Entonces necesito mostrarle una cara que diga que mis planes son claros y que mis pasos son considerados. ¿Necesito demostrarle que ya he visto mi victoria? Y que tu victoria es para nosotros, y no para ellos. Francamente, será una pérdida de tiempo exponer el beneficio mutuo de esta diplomacia. Presente como esto promueve el interés de Amorsis. ¿Crees que sería útil incluir a Xialin en esto para dar fe? Lindy reflexionó. Poco claro. El general no valora las conexiones familiares. Sin embargo, Xialin es uno de sus soldados de confianza. Lindy consideró esto. Creo que consultar a Xialin es el mejor curso sobre esto. Ya tenía la intención de que ella estuviera en la reunión como su asesora en seguridad. Comprensible. Sin embargo, asegúrese de no insinuar ni dar a entender que su herencia tenga alguna contribución a su decisión, advirtió Kai Renxiang. Neleg. Rango militar sobre nombre, profesional sobre personal. Esta es la parte más sencilla del trabajo. Lo sé. También sé cuánto valor le das a lo contrario, dijo secamente Kai Renxiang. Muy bien. Xialin estará aquí mañana. Solicitaré una breve reunión con el general. Le diré que desea coordinar visiones, para que los mares Esmeralda puedan estar unidos y no mostrar divisiones en las negociaciones. Lindy hizo una mueca ante la redacción. No estuvo mal. Aún así, su meridiano chamuscado palpitaba un poco. Algunas chispas sobrantes del ideladrón parecían insatisfechas con él. Entonces, si me disculpan, escribiré un mensaje para Xialin antes de volver a la meditación y continuar ajustando mi... Concedido. Kai Renxiang golpeó el escritorio con el dedo y, con un leve estallido y un destello, apareció un pequeño pastillero de su anillo de almacenamiento. Toma estos. Los medicamentos resultaron útiles y calmaron los flujos turbulentos de y mientras me recuperaba de mi conversación con la Iming. Recuperarse rápidamente. Lindy inclinó la cabeza y extendió la mano para tomarlos. Muchas gracias, Lady Ren. Renxiang la frunció el ceño. No. Lindy sonrió. Quizás. No. Más tarde, dijo Lindy con confianza. Renxiang suspiró.